En horas extras, domingo 13 de octubre del 2019, luna llena, día de Beata Alejandrina da Costa, Santa Celidonia, San Eduardo Rey de Inglaterra, San Rómulo, es Día de la Cultura Americana, Día de la Patagonia. Horas extras, producción del Dr. Julio Jacín con Cristina del Castillo, Carlos Alonso. 13 de octubre del 2019, el Pleno de la Junta Central Electoral, encabezado por su presidente magistrado Julio César Castaños, dictó ayer sábado los proclamas de candidatos electos en las primarias simultáneas del 6 de octubre en el Partido de la Liberación Dominicana y en el Partido Revolucionario Moderno. Faltan 13 horas para mañana lunes a las 10 de la mañana, manifestación convocada por el presidente Leonel Fernández Reina. Y arrancamos de una vez con la información de que, aquí está. Alocución en un rato del doctor Fernández, fijada para las 10 de la noche, que genera expectativas sobre su futuro y el del Partido de la Liberación Dominicana. De manera que este programa se llevará a cabo esta noche como siempre, y cuando el doctor Fernández entre al aire con su alocución, la retransmitiremos para luego comentarla. Nadie sabe cuál será la esencia de esa alocución. Bien. Abinader no descarta alianza con Leonel Fernández y esperará que finalicen auditorías de la Junta Central Electoral para tomar decisiones. Y primarias deja al PRM más unido y fuerte. Vincho llama a Leonel a irse del PLD por persecución política y deshonra. Esa llamada entiendo que tiene una importancia especial y Joan nos va a repetir un segmento. Creo que eso es la respuesta. O es un segmento de alguna declaración del doctor Castillo que quizás se salió un poquito de su estilo. Siempre él ha sido contestatario en todo lo que ha intervenido, muy apasionado, pero creo que tenía un toque de exageración, entiendo yo. Naturalmente, no tenemos la misma posición, y quizá yo esté afectado por no estar de acuerdo con la forma que él dice. Sin embargo, quiero decir que es la posición de la fuerza, de todos sus miembros, y me dicen que es lo que el doctor Fernández siente y creo. Y también quiero decir que alguien dijo, cuando veo y confirmo lo que piensa Leonel y sus cercanos colaboradores, de que ellos están seguros de que el grupo que está en el gobierno está perdido, que no se han percatado que saldrán del poder en el 2020, casi es para afuera que van. Tenían la opción de pactar una salida menos traumática, porque todas las salidas son traumáticas. No entienden los signos de los tiempos y se empeñan en un proyecto dictatorial. Eso es lo que cree el doctor Castillo, eso es lo que cree mucha gente que rodea a Leonel, y justamente están pensando en una dictadura ilustrada. ¿Tú te acuerdas de la dictadura ilustrada? Despotismo ilustrado. De todas formas, qué pena es escuchar esa locución del doctor
Y qué pena es lo que Leonel está pensando. No sabemos con qué. Mucha gente está esperando que suspenda la manifestación, mucha gente está esperando que él renuncie, pero alguien dijo algo interesante y que hay que pensar cuando los consejos tendrán efectos ulteriores a la vida de los consejeros. Cuando usted toma una decisión que va mucho más allá del tiempo en que sus consejeros estarán activos, tiene que pensarlo. Esos desastres causados por seguir consejos que sus consecuencias vivirán más allá que el consejero, yo creo que tienen que repensar esa posición. Naturalmente sabemos que en este momento han ocurrido tantas cosas y se han dicho tantas cosas que yo descarto totalmente la posibilidad de un acuerdo, sobre todo cuando un hombre tan inteligente, tan preparado, tiene unos socios que eligió socios que no tienen nada que perder. Y el equipo más cercano de él no es lo más adecuado para un buen consejo. Esa reunión del miércoles, del jueves, en que se duró 8 horas y dieron los nombres de los asistentes, es una muestra de que aquí no va a haber acuerdo. De todas formas, si tienen duda de que estamos exagerando, veamos un segmento de la locución del doctor Marino Vinicio Castillo. Los pueblos necesitan líderes. Presidente Fernández, el partido de Juan Bosch no existe. Usted, el presidente de ese partido, es una figura perseguida, deshonrada, objetada que la forma más vil por el soborno, por el desastre. Ya lo vimos cuando lo quisieron convertir en parte de la criminalidad nacional. Y ahora lo vemos cuando se gastan 3.000 millones de pesos para tratar de impedir que el pueblo expresara su voluntad. Apártese, váyase de ahí. No se quede en ese estercolero, que ese pueblo le va a responder. Déjele a esa gente que manda la miseria de los restos que puedan quedar del partido de Juan Bosch, a cuya tumba no se debe de ir, porque esa gente que va a la tumba de Bosch hoy la están profanando. La están profanando. No solo por el fraude electoral, sino por la hoja de vida, por los cargos inmensos que tienen internacionales de gran fraude. El caso de Brecht está ahí. Queda la República pendiente ahora de que simplemente la autoridad norteamericana le dé curso a una solicitud de extradición de ese candidato para vergüenza de la República. ¿Qué es lo que está pasando? Es hora de definiciones, presidente Fernández. De este lado, el camino bueno, y de este lado, el camino a cerrar. Repetimos de nuevo. La raya de Pizarro. La raya. De este lado. Sí. Esa es la línea ecuatorial. Pero parece que ya está la extradición, según las fuentes bien informadas del general Bomber. ¿Te acuerdas de esos generales? Bueno, y Bo Menéndez seguro se va a poner mañana en sintonía con el Congreso y Adriano. Lo mismo que le imputaban, que le están imputando a Danilo hoy, le imputaban a Leonel ayer. Entonces, ¿desde cuándo es que no existe el PLD? Es que hay dos Odebrecht.
Bueno, también. Hay dos de brecha. Hay una del pequeño monto y del gran monto. Hay uno de la honestidad y otra de la corrupción. Cuyo, pero... Doctor, mire, doctor, pero yo no sé, dicen pero yo creo que Leonel se fue del PLD hace mucho, porque no recuerdo la última vez que él se sentó a ejercer como presidente de ese partido, a dictaminar un tipo de política relacionada a resolverle algún problema, no recuerdo. Así como en estos días después fue a la tumba de Juan Bosch cuando estaba con sus manifestaciones, sus 2 millones de firmas y toda esa cosa. Y yo caí en cuenta de que él estuvo en el entierro y ese día. O sea que el honrar los símbolos del partido no es precisamente una cosa que caracterice mucho a la dirigencia. El problema no es el sofá. El problema no es el sofá. Sino lo que se sientan en Los que están sentados en ellos, ellos están gente que protegiendo una tumba, un muerto, están sí. bueno, están reeditando los años 90. ¿Usted leyó la carta de Minú? ¿Eh? ¿Usted leyó la carta de Minú? Sí, hombre. Tenía un estilo tan propio, ¿verdad? Sí. Por la forma de Vincho escribir. llamó a Leonel a irse del PLD por persecución política y deshonra. La Junta Central Electoral proclamó ayer a Gonzalo Castillo, candidato presidencial del PLD, y a Luis Abinader. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Gonzalo Castillo, candidato del PLD, y Luis Abinader, candidato del PRM. Lo otro es otra cosa, porque usted puede diferir, usar el método que entienda, que todavía tiene a su disposición, pero señores, no se extrañe que esa manifestación de mañana se puede llenar de personas que no tienen nada que perder y comiencen a querer producir una situación de ingobernabilidad que en la cabeza de ellos podría estar hasta una renuncia y que ocupe la primera magistratura de la nación la señora vicepresidenta de la República. Lo único que se está perdiendo de vista es, número uno, que el presidente de la República es Danilo Medina, que Danilo Medina conoce más de todo eso que los que están hablando de ello, porque no se puede hablar del partido de Juan Bosch en una forma más apropiada que los miembros del partido de Juan Bosch. Y eso no se puede arbitrar desde las gradas. Yo no sé en qué quieren meter este país, pero me parece que se dio el primer paso el sábado con la proclamación. Creo que fue lo mejor para el país. Tenemos 2 jóvenes que van a competir y unos viejos que están aferrados al poder y que no entienden de razones. Y cuando eso ocurre, ustedes tienen que decir, bueno, adelante, porque ¿qué uno va a hacer si esa gente va para la Plaza de la Independencia a manifestarse? El candidato presidencial del PLD agradece a los PLDistas y al pueblo por su elección como candidato del PLD. Comisión Electoral del PLD da su respaldo a la Junta Central Electoral por los resultados de las primarias. El CONEP y más de 40 asociaciones expresaron su apoyo a la Junta Central Electoral y llama a actores políticos a actuar con prudencia. Y que tomen en cuenta algo. Aún los sectores que podrían favorecer a Leonel Fernández
o que estaban dispuestos a hacerlo, conociendo la mentalidad de todos los empresarios y comerciantes del mundo que aborrecen todo lo que signifique alteración del orden, pues no vayan lejos, señores. Aquí nosotros tuvimos en vilo una semana nada más por los resultados. Usted se imagina que ese grupo tenga planeado desestabilizar esto por ciudades y que comiencen a buscar entre los empresarios ayuda para mantener esos movimientos. Los empresarios y los comerciantes necesitan la paz para hacer negocios. Y si la causa es patriótica, vamos a suponer que el grupo de Leonel tenga toda la razón, pues ahí la patria no va a ser lo primero. Ellos quieren la paz y la tranquilidad. Pero vamos a ver qué va a decir el presidente a las 10. Bien. El CONEP, tenemos el PRI ratifica acuerdo electoral con el PLD, otorgó poderes a su presidente para firmar alianzas con otras fuerzas. Doctor, aquí está el detalle de esa información que sigue, que dice: el periodista y activista social Juan Bolívar Díaz Santana aseguró que la Junta Central Electoral cometió un error al no realizar la auditoría a los equipos y a los software que se utilizaron en las pasadas primarias, tal y como se había comprometido. Díaz Santana recordó que el sistema de votos automatizados no es invulnerable y que por esa razón no lo utilizan la mayoría de los países desarrollados. Agregó que esa tecnología tiene un proceso como el que se pudo observar en el pasado domingo, en que la rapidez con que se procesan los datos, pero siempre son vulnerables, y eso ha dicho hasta Bill Gates, quien era uno de los genios del campo a saber. Entrevistado por Héctor Herrera en el programa de Agenda, que cada domingo difunde Telesistema, el reconocido comunicador social y jefe de participación ciudadana, dice que también que la mayoría de los expertos de esa materia aseguran que ese método no es invulnerable y que se tiene ese riesgo, razón por la cual la mayoría de los países desarrollados no lo han adoptado. La información es más amplia, pero con eso es suficiente para que ustedes vean cómo todos esos sectores se reúnen en torno a aparentemente en torno a los intereses de Leonel Fernández. Y Leonel es el primero que sabe que eso no es así. Pero dicen que aliados no se rechazan. Ahora, ¿cuál es el método de votación que es invulnerable? Porque aquí hemos probado todos los métodos de votación y siempre históricamente ha habido una rebatiña. Entonces el problema no está en el método de votación, que todo el mundo convino en que era bueno antes de... Oye, me parece que tú tienes conocimiento de algo que tiene Joan ahí, y que es una entrevista que hace tiempo, cuando en el 94, cuando el dardo de los partos, lo de Peña. Sí, 94. No, eso fue en el 90. La locución que hace el presidente Fernández, pónsela al doctor del Castillo, que coincide exactamente cuando él dice, ¿qué sistema es perfecto? Adelante. Quería referirme a algunas de las ideas vertidas por el doctor Gómez Vergés, cuando hablaba de que ya es una tradición en nuestro país de que cada vez que hay celebración de elecciones se está impugnando la legalidad de esas elecciones, y se remontaba desde el año 1966 hasta la época para decir, bueno, eso es una especie de repetición continua y carece de validez. Yo creo que efectivamente en el año de 1966 había razones de sobra para impugnar la legalidad de esas elecciones. Y no lo digo yo, sino que hay una literatura abundante, incluso en los Estados Unidos, donde se cuestiona la legalidad y la legitimidad de ese proceso electoral. Yo he citado en varias ocasiones un texto sumamente ilustrativo de un periodista norteamericano que se llama Thomas Powers, que hace una especie de biografía de un personaje que fue jefe de la CIA llamado Richard Helms. El libro se titula Richard Helms, el hombre que mantuvo los secretos, y hay allí
toda una descripción de cómo el presidente Lyndon Johnson decidió la crisis dominicana del año de 1965, enviando al doctor Joaquín Balaguer como su especie de emisario para la solución del conflicto dominicano. Pero además, no solamente este texto de Thomas Powers figura en la literatura norteamericana, no es la literatura soviética ni la literatura cubana, es la literatura política norteamericana contemporánea que recoge testimonios de lo que pasó en la época. Hay un texto que se llama Demonstration Elections, o sea, un libro sobre las elecciones publicado por una casa editorial pequeña que queda en Boston, donde se da cuenta también de los trucos y las maniobras fraudulentas que se emplearon en los comicios de 1966 y cómo inclusive participaron en aquel proceso electoral exiliados cubanos que habían tenido experiencia ya en procesos fraudulentos en Cuba y cómo transmitieron esas técnicas fraudulentas aquí en la República Dominicana. Pero en el año de 1970, Freddy, no habían condiciones en nuestro país para que se pudiesen efectuar comicios libres. Y por esa razón el profesor Bosch, que estaba en Europa, regresó al país vía Curazao, incluso fue detenido en Curazao durante 48 horas. Se le prohibió la entrada durante 48 horas al profesor Bosch. En el año de 1974, el Acuerdo de Santiago, presidido por el PRD y Peña Gómez, 48 horas antes de la celebración de los comicios, decidió retirarse porque no habían las garantías constitucionales mínimas para participar en ese proceso. Los militares fueron lanzados a las calles exhibiendo banderas coloradas, banderas rojas, con lo que evidentemente se ponía de relieve que el proceso estaba viciado de antemano. Y en el año de 1978, cuando finalmente se pudo producir una alternabilidad en el poder, no fue porque la Junta Central Electoral tuvo las condiciones o exhibía las garantías legales como para que se pudiese dar esa transferencia de poder como resultado de la voluntad popular expresada en las urnas, sino que fue la intervención, si se quiere, de fuerzas extranacionales, la presencia de fuerzas extranacionales, el presidente Carlos Andrés Pérez y el propio presidente Jimmy Carter en la época, quienes tuvieron que intervenir para que efectivamente lo que fue la expresión del pueblo dominicano en las urnas fuera reconocida. Incluso el doctor Marino Vinicio Castillo, que tuvo un rol protagónico en aquellos acontecimientos y que reclamaba los intereses de su partido, estuvo en desacuerdo con la decisión final que se adoptó, el famoso fallo histórico que despojaba al partido ganador de 4 senadurías, de manera que ese proceso no fue lo suficientemente limpio. Cuando aquí se ha estado planteando el problema de la legalidad de los procesos electorales, no se trata de una cosa utópica o ilusoria, estamos hablando de lo que ha sido la realidad histórica contemporánea en la República Dominicana, y eso ahora ha vuelto a repetirse. No abrigamos la esperanza de que los seres no cambien de posición, porque los tiempos cambian. Pero dice, no, eso decía él y ahora dice otra cosa. No. Yo creo que en aquel momento eso procedía porque se estaba llevando a cabo contra la dictadura de Balaguer. Y el doctor Castillo estaba en el otro lado. Pero dentro de todo eso, miren, un proyecto político no se elabora en un día. Una propaganda política, una cuña, una promoción política, y cuando tiene creatividad, talento, mucho menos. Ese comercial que ustedes van a ver, para mí, y creo que para Carlos, que nosotros hemos trabajado en eso en alguna oportunidad, esa no es una cosa que se hace en un día. Entre lo que se hace el guión, se buscan los efectos. Eso tiene que tener un mes de pensado. Véanlo y díganlo ustedes si ustedes creen que eso se hizo después del 6 del problema del 6 de octubre. Sí. Carácter. Indispensables para la credibilidad. Y la credibilidad es esencial para el liderazgo. Los líderes no se fabrican. Los líderes nacen. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020. Bueno, seguimos con las informaciones.
Seguimos diciéndoles entonces que el técnico colombiano Miguel Ángel García sugiere a la República Dominicana hacer auditoría en retrospectiva al voto automatizado. Domingo Contreras ve en primarias PLD, habitantes capital expresaron deseo de nueva gobernanza. El doctor Franklin Almeida Rancière advirtió que la crisis que traería el PLD serios problemas. Freddy Pérez dice que los leonelistas llevarán pruebas de fraude al exterior. Tal y como lo habíamos dicho aquí. Vamos a tener a Adriano, a el señor Bo Menéndez y posiblemente a Pompeo. Sergio Vargas cree leonelistas se van del PLD y les desea suerte. José Tomás Pérez pide a Leonel reflexionar sobre el futuro del país con un PLD dividido. Golpean un miembro de la seguridad durante primarias en La Romana. Ramfis afirma que para mayo de 2020 tendrá el padrón más grande y más fuerte del país. El presidente Medina anuncia ayuda para productores de la provincia Peravia. Marino Zapete dice que en la República Dominicana hay periodistas amordazados o comprados. Banco Central flexibiliza medidas para colocación de recursos de encaje legal pendientes de desembolso. Navarrete llora a 3 hermanos que murieron en accidente y declaran 3 días de duelo. Dirigente del PRM y coproductor de Síntesis Municipal en Carivisión, Waldis Tavera, sufrió un aparatoso accidente de tránsito. Salió totalmente ileso. Detienen a 26 inmigrantes al tratar de llegar ilegalmente a Puerto Rico. Apresan a Ezequiel González Tavares, alias El Menor, acusado de matar a un niño de 3 años en un asalto en Boca Chica. Más de 1,000 cruceristas japoneses visitan el país en el inicio de las temporadas de cruceros. El DNCD dice que un agente de Cefrón muerto, 3 heridos y un miembro de la Armada secuestrado en San Pedro de Macorís. DNCD afirma que responderá a agresiones de los narcotraficantes. Apresan 4 personas por extracción de material en Río Nizao. El 75% de las mujeres que sufrió violencia laboral se quedó callada porque no era importante. Sepultan los restos del empresario Joerinson Ramón Mireles Mago, de 33 años de edad, asesinado de disparos para robarle, e instalan sistema de vigilancia para reforzar seguridad en parques de Santo Domingo. Un obispo reclama pagos a miles de estafados por el grupo MUNE en San Francisco de Macorís. El mayor clásico aclara malentendido por uniforme del ejército tras ser citado por el J2. Él ignoraba que el uniforme tenía las insignias del símbolo patrio. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momentito.